Quedan aproximadamente pues 2 mesecitos y 5 días para que termine, un poquito más, para que termine este año y entremos en 2026, el proyecto que todo el mundo está trabajando para la Fórmula 1, entre ellos con mucha audacia y con mucho interés el equipo Aston Martin, que tiene a Adrian Newey, tiene una nueva fábrica, tiene un nuevo motorista y tiene también a un nuevo director técnico como es Enrico Cardile, intentando diseñar el coche perfecto para Fernando Alonso y Lance Stroll para que consigan victorias y títulos el año que viene. Y Enrico Cardile, como digo, el director técnico de Aston Martin, ha dado una entrevista que es exquisita absolutamente al podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond the Grid, donde se le pregunta por su trabajo dentro de Aston Martin, por cómo van los procesos en el equipo, y todas las explicaciones que da, para mí son un poco un estatus, un repaso de ahora mismo, finales de octubre, cómo está la cosa dentro de Silverstone, cómo está ese AMR 26 que deposita todas las esperanzas que tenemos los aficionados a Fernando Alonso y a la Fórmula 1, yo creo en general, de que el año que viene el Nano pueda tener un coche para poder luchar por podios, ojalá victorias y ojalá títulos mundiales. Por favor, si poder, ir a escucharlos. Pero yo lo que voy a hacer aquí es pues ese estatus, ese resumen de las declaraciones más interesantes que dice Cardile respecto a cómo está el proyecto del año 2026. Hay varias cosas en las que centrarnos. En primer lugar, el tema del trabajo en la fábrica. Lo que dice Enrico Cardile es que, evidentemente, la fábrica de Aston Martin es la fábrica más novedosa en este momento, es una fábrica de ultimísima generación. Muchas instalaciones de la fábrica, muchas partes se han estrenado en el año 2025, simulador, túnel de viento. Ya sabéis que esto es un proyecto a varios años donde Aston Martin empezó a mudarse. A partir del año 2023, 2024 se abrieron nuevas fases del campus y 2025 está funcionando ya en pleno rendimiento. Y hay una parte fundamental, en la primera en la que él se detiene, que es el túnel de viento, esa obra maestra de la ingeniería, un poco, yo creo, ese punto clave de la fábrica de Aston Martin, de la nueva fábrica de Aston Martin, y en la que se está desarrollando las últimas piezas de la MR25 y sobre todo el coche del año que viene. ¿Cómo está ahora mismo el túnel de viento de Aston Martin, como digo, a finales de octubre del año 2025? Pues bien, lo que dice Enrico Cardile es que el túnel de viento de Aston todavía no se está explotando al 100% de su potencial. Explica Enrico Cardile que en Aston tienen una hoja de ruta que están siguiendo para poder hacerlo, pero que ahora mismo no están sacando el máximo de las posibilidades que el túnel ofrece. Por tanto, el coche del año que viene, no se está desarrollando al máximo de la capacidad del túnel de viento. ¿Qué es lo que dice Enrico Cardile? Dice, a ver, uno de los grandes desarrollos es toda la tecnología que hay en los túneles de viento modernos para visualizar el flujo de aire alrededor del coche. Ajustar todos estos sistemas es algo que lleva tiempo, más cuando es nueva gente y más cuando es gente que no ha trabajado con él. Es decir, Aston Martin ahora mismo está desarrollando el coche en un túnel de viento que tiene unas capacidades, vamos a decir, del 100%, y ellos no han llegado ahí porque todavía están poniendo a punto el propio túnel para descifrar, para poder aprovechar, para saber cómo hacer funcionar todas las posibilidades que tiene ese arma que, bueno, es en la que se está desarrollando este coche y es en la que se va a desarrollar el AMR 26 una vez estemos en temporada. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Pues no lo sabemos. Habló, por ejemplo, en el simulador Adrian Newey y dijo que hasta 2 años más o menos podía dejar el simulador correlacionado, ajustado, perfecto. El resto de áreas tiene sentido esto. El resto de áreas de la fábrica de Aston Martin están un poco en una fase similar. En ese sentido, es muy interesante lo que dice a Enrico Cardile, y es que el equipo Aston Martin ha confirmado, Enrico Cardile, que ha construido un túnel de viento escala 1-1. Es decir, si Aston Martin quisiera, podría probar el coche a tamaño completo dentro del túnel de viento. Eso es una ventaja competitiva enorme. ¿Cuál es el problema? Que la FIA limita el tamaño de los modelos al 60%. Es decir, Aston Martin, aunque tiene un túnel de viento para hacer un coche a escala 1-1, las maquetas, las piezas, probarlas a escala real, lo tienen que hacer en una escala al 60%. Como digo, es lo que restringe la FIA y en el fondo tiene sentido también porque al final cuando tú haces escala 60%, pues diseñar las piezas que van a ir al túnel de viento y luego producirlas es más rápido que si lo tuvieras que hacer a escala 1-1. Pero es cierto que tienen esa ventaja competitiva, como a lo mejor otros túneles no tienen, que son más pequeñitos o no tienen la potencia de aire suficiente como para poder mover una infraestructura o una maqueta a tamaño 1-1 y lo tienen que hacer en esa escala del 60%. Ya digo,
es por reglamento, no es porque Aston Martin no pueda desarrollar el túnel o probar aún una escala 1-1. Lo que dice la FIA es modelo 60%. ¿Cómo está el coche? ¿Cómo está la MR26? Vale, dice Enrico Cardile que su experiencia diseñando este coche y desarrollando este coche es un poco la misma que ha tenido con otros cambios de reglamento y en otros equipos, es decir, Ferrari. Que la sensación inicial que tuvo cuando se enfrentó a este proyecto es que te dan el reglamento, lo lees y dices, copón, esto es muy restrictivo, está muy encajonado todo, es un reglamento muy simplificado, pero dice Cardile que, y esto yo creo que aplica para Aston y aplica para el resto de equipos, que una vez empiezas a indagar en el reglamento, empiezas a leer la letra pequeña, sí que descubres que hay lugar para la creatividad, para encontrar algo diferente. Y que de alguna forma, con este coche, está sintiendo lo mismo, o con este reglamento, Cardile está sintiendo un poco lo mismo que sintió en Ferrari en el desarrollo del coche del año 2022. Es decir, que muy probablemente, cuando nos plantemos en la parrilla del año que viene, por cómo están evolucionando los coches y lo que él está viendo de otros cambios de reglamento, nos vamos a encontrar coches con filosofías muy distintas. A lo mejor el Aston va de una forma y el Mercedes o el Ferrari han decidido ir por una vía completamente diferente de desarrollo. ¿Qué va a pasar? Pues que a lo largo de los años, lo de siempre, van a acabar convergiendo todos en diseño porque hay una solución que es la mejor de rendimiento. Pero mola, a mí al menos a priori me mola porque eso significa que cada uno está encontrando sus propias teorías, luego hay que validarlo en pista. ¿Cómo está siendo el progreso? En el caso particular de Aston, que es del de habla Enrico Cardile, pero supongo que esto aplica para todos los equipos. Esto es interesante y me parece también muy interesante leer entre líneas lo que dice aquí Cardile. Dice, el progreso del coche está siendo de esta forma. A veces tienes meses en el que el desarrollo es lineal. Es decir, que, me lo imagino, cada semana tú estás desarrollando una pieza y vas encontrando una décima, más o menos. Luego puedes sufrir en algunas semanas. Y luego encuentras, ojo, un nuevo concepto que desbloquea un área, etcétera, etcétera, etcétera. No tiremos campanas al vuelo. Esto le habrá pasado a todo el mundo. Esto es lo normal en el desarrollo de un coche. Pero que Cardile diga eso, a mí también me revela que en Aston, ya digo, como en el resto de equipos, pues estarían pegándose, ostras, ¿qué hacemos con esta pieza? ¿Qué hacemos con esta parte del coche? Ya sabéis que en Fórmula 1 todo el diseño va súper especializado. Hay gente que se encarga del alerón, ni siquiera del alerón delantero, del endplate del alerón, de esta esquinita, de esta pieza, de este tal, y estás dándole vueltas, buah, no sé cómo hacerlo funcionar, y llega un momento en el que, ¡pum!, encuentras un nuevo concepto, algo diferente, una idea distinta dentro del reglamento, o como laguna del reglamento, que te permite desbloquear potencial. Eso es lo que dice, como digo, Enrico Cardile. Aplica para Aston, para mí, pero seguramente aplique también para el resto de coches. Lo dicho, que cree que en el 26 va a haber algo muy similar a 2022 con muchos conceptos distintos. En ese sentido, y esto es un término muy generalista, me gusta mucho la definición que ha dado Enrico Cardile de cómo afrontas un cambio de reglamento en Aston y en todos los equipos. Le preguntaba Tom Clarkson, el presentador del podcast de la Fórmula 1, ¿no?, de Beyond the Grid, oye, cuando tienes un set de reglas nuevas como es este del 26, ¿qué es lo primero que haces? ¿O qué es lo primero en lo que te fijas? ¿O cuál es el primer objetivo? Y muy interesante, dice Cardile, lo primero que haces o empiezas con la aerodinámica en mente. Lees el reglamento y piensas cuál es la mejor arquitectura del coche para mejorar la aerodinámica. Disposición del motor, esto ya lo digo yo, disposición del motor, geometrías de las suspensiones, absolutamente todo ligado o supeditado a que la plataforma aerodinámica, a que el efecto aerodinámico del coche sea el mejor posible. En ese sentido, el coche cambia este año, ya sabéis, en aerodinámica, unidad de potencia, y hay una clave muy importante que se nos está pasando por alto, en la que incide Enrico Cardile, en la que se está trabajando mucho en Aston y en todos los equipos, que es el tema del peso, ¿vale? Porque todos tenemos en cuenta, o todos tenemos en mente, no, cuidado el año que viene, que vamos con motores 50-50, 50 parte eléctrica, 50 parte térmica. Eso va a ser un desarrollo del copón, eso va a ser un buen reto. Tenemos aerodinámica móvil, el modo X y el modo Y, sí, eso va a ser otro cambio enorme. Tenemos neumáticos diferentes, eso es otro gran cambio. Pero ojo, el peso. Son coches que van a tener un peso mínimo más ligero que este año. Tienes que llegar. Y sabemos que, mira, la clave de las carreras, la clave de los coches de carreras es que un coche sea ligero y resistente. Eso es un coche rápido, un coche ligero y resistente. Prefiero un coche que pese 500 kilos y tenga 200 caballos de motor a que pese 1 tonelada y tenga 600 caballos de motor. Pues eso es a lo que aspira todo el mundo. Y lo que dice Cardile, ojo, eso es un reto muy importante.
Le ha quitado un poquito de peso, lo cual me resulta interesante a la aerodinámica activa, por ejemplo, porque dice que al final el tema de la aerodinámica activa, un poco el reto que supone para los coches del año 2026, al final es seguir pensando en cómo generas el máximo de carga cuando estás en curva y luego en recta, cómo haces para que con los alerones desplegados, o los alerones mejor dicho en forma plana, el coche sea lo más estable posible. Que el suelo sigue siendo una parte muy importante. Es una cantidad enorme de información la que da Cardile. Que el suelo sigue siendo una parte muy importante. Ya digo, que el tema de la aerodinámica activa no tiene tanta enjundia como parece. El único tema es que en las rectas el coche sea estable sin alerones, que en curva el objetivo sigue siendo el mismo, generar el mayor punto de carga aerodinámica posible. Y ha hablado Enrico Cardile también de la segunda mitad del motor del coche del año que viene. Una mitad es la parte de chasis y otra mitad, evidentemente, es la parte de motor. Parte de motor que queda en manos de Honda, que vuelve a la Fórmula 1 de alguna forma o se estrena con el equipo Red Bull, con el equipo Aston Martin, perdón, como suministrador único. ¿Qué dice Cardile de Honda y el trabajo que están haciendo con Aston Martin? A ver, él tira balones fuera en la entrevista, lo que comenta es que él al final es un hombre de chasis, está muy centrado en chasis y solamente ve de forma marginal lo que está haciendo Honda. Pero hay una palabra que a mí me gusta mucho, que seguramente sea parte también del discurso de prensa que está dando Aston Martin, porque ya la he escuchado más veces, pero no por repetirse le voy a quitar importancia, y es que dice Enrico Cardile que por lo que ha visto del trabajo de Honda para el coche y el motor del año que viene, le sorprende, primero, el compromiso con el que se han tomado el trabajo. Recordemos que Honda, por ejemplo, dijo que se iba de la Fórmula 1, luego volvió, han abierto ahora sede cerca de Silverstone en Inglaterra para mejorar un poco la comunicación con Sakura, que es donde está la sede de Honda en Japón, y más allá del compromiso, ojo a la palabra. Dice Enrico Cardile que le sorprende y le gusta el enfoque agresivo que Honda ha tomado para Aston Martin con el motor del año 2026. Cito textualmente a Cardile: están muy abiertos a colaborar con las peticiones que Aston Martin tiene desde el punto de vista del chasis. E incido yo, se conocen ya porque Newey es el jefe de ese chasis, de alguna forma, de toda la parte técnica del coche, y Newey ha trabajado con Honda. Pero me gusta la palabra. Otra cosa es que luego petemos en Australia. Puede ser. Pero la palabra que ha definido Enrico Cardile para hablar del enfoque, del proyecto, del desarrollo, de la filosofía que tiene Honda para el año que viene, lo dice él también, y ya lo había dicho mucha gente en rumores, pero esto ya es una declaración oficial de Aston Martin. La palabra es agresividad, que le gusta el enfoque agresivo que ha tomado Honda con el motor del año que viene. A partir de ahí, hay una cosa que me resulta interesante porque sé que yo soy un pelín pájaro de mal agüero, un pelín pesimista aquí en este canal de Twitch con Honda el año que viene y Aston Martin, en el sentido de que al final pensad que Mercedes tiene 4 equipos, contando con el suyo, y Aston solamente, u Honda mejor dicho, solamente va a tener uno, que es Aston Martin. Evidentemente, cuanto más equipos tengas suministro, pues más vas a probar el motor, más información vas a alcanzar y por tanto más fácil va a ser resolver los problemas que ya os digo yo, va a haber, porque hasta Mercedes en el 14, que era el mejor motor, se le quemaban motores también. Ha dicho Cardile una cosa, dice, sí, eso es completamente cierto, pero vamos a darle la vuelta, vamos a mirarlo por la parte positiva. Honda es una marca que solamente tiene que satisfacer las peticiones, los inputs de un solo equipo. Al final Mercedes hará lo que diga Mercedes, equipo fábrica. Pero bueno, también tienes a McLaren, también tienes a Alpine, y de alguna forma tienes que concentrarte en las necesidades particulares que van a tener esos coches. Tienes que dividir entre 4, vamos a decirlo así, el trabajo. ¿Te va a dar más frutos? Sí. ¿Te va a dar más dineros? También. ¿Te va a limitar un poquito más el tiempo de reacción? Por supuesto. ¿Qué dice Cardile de Honda? Que como somos el único constructor en Aston Martin, se puede apretar más con el desarrollo. Lo que decía Honda de homologar muy tarde. ¿Por qué? Porque al final tienes que construir piezas para suministrar a un equipo, no para suministrar a 4. Entonces, si yo homologo un motor, imagínate, en febrero, tengo que asegurarme de que esas piezas de ese motor homologado en febrero le llegan a 4 equipos. Fabricar 4 veces algo no es lo mismo que fabricarlo una sola vez. Entonces puedes ir un poquito más adelante con el desarrollo. ¿Que luego van a tener menos información? Sí, Mercedes va a tener más datos, pero Aston Martin va a tener una relación, desde luego, si fuera en lugar de motor Mercedes, un poquito más cercana y un poquito más, pues eso, de fábrica que la que tendría con Mercedes. Si yo ahora mismo me decís, Jorge, ¿prefieres tener el año que viene motor Honda siendo fabricante tuyo exclusivo o tener motor Mercedes cliente? Yo me decanto todavía por el cliente Mercedes. Sobre todo porque es muy nuevo el proyecto de Aston Martin. Pero
Es cierto una cosa, es una ventaja también. Tiene su contraparte. Hay desventajas, pero hay también una ventaja en que Aston Martin solamente tenga Honda el año que viene como suministrador. Y luego ha hablado Enrico Cardile de este señor de aquí. A mí me ha gustado, esta es la sección, sinceramente, de la entrevista que más me ha gustado, y ahora os voy a revelar un par de cositas muy interesantes que me han retrotraído al libro de Adrian Newey. Le preguntaban a Enrico Cardile cómo está siendo su relación con Adrian Newey, qué es lo que hace uno y qué es lo que hace otro. Y aquí viene un poco la definición, la explicación de cómo está diseñado el equipo, valga la redundancia, de diseño de Aston Martin, con Newey supervisando y Cardile un poquito más en el terreno de juego. Lo que dice Cardile es: Adrian es el motor que mueve el desarrollo del coche. Nuestras oficinas, la suya y la de Cardile, están la una al lado de la otra. Yo trabajo, dice Enrico Cardile, en asegurarme de que entiendo hacia dónde quiere ir Adrian, y que en esa dirección él tenga toda la información de la mejor calidad posible necesaria mientras se desarrollan todos los procesos alrededor de lo que él ha pedido para hacer factibles todos los retos que él le da a la organización. Os lo traduzco, porque esto es una declaración un poco institucional. Que Newey crea y propone, y que Cardile y su equipo lo que hacen es aterrizarlo, materializarlo y entrar en ese bucle de información en el que Cardile le da también a Newey la información necesaria de, oye, esto que yo he propuesto, ¿cómo está funcionando? ¿Funciona o no funciona? ¿Cómo podemos validarlo? Y eso, al final, me ha llevado a esto de aquí, que es el libro de Adrian Newey. Un libro que os recomiendo un montón y en el que esa tarea que está ahora haciendo con Enrico Cardile y lo que es Adrian Newey como diseñador queda definida perfectamente en uno de los anexos que os quiero leer, porque es una cosa que ocurrió con el equipo Red Bull allá por el año 2011, cuando estaban debatiendo cómo poner el KERS, las baterías del KERS, etcétera, etcétera. Entonces, abro el libro y os lo leo. Con este ejemplo os va a quedar perfectamente claro quién es Adrian Newey y qué es el trabajo que se está haciendo ahora dentro de Aston Martin. Página número 70... No, perdón, página... Hostia, he quitado el marcador donde no debía. Página número 8 del libro. Como digo, aquí está hablando Newey del diseño del coche del año 2011. El coche, casi hasta la fecha, más exitoso del equipo Aston Martin. Os he dejado por aquí la ilustración que tiene Newey en el libro de cómo fue el concepto con el que él creó. Vamos a cambiar nombres, va. Newey es Newey y Rob Marshall, que es la persona de la que habla, es seguramente Enrico Cardile. Entonces, dice Adrian Newey: otros diseñadores decían que el mejor lugar para poner la batería, cuando estábamos hablando del KERS, recordemos 2011, primer año de KERS, era debajo del tanque de combustible. Está bien posicionada, está en el centro y en una posición relativamente refrigerada y fácil de conectar desde el punto de vista del cableado. Pero aerodinámicamente yo quería que el motor estuviera lo más adelante posible en el chasis para conseguir una parte trasera muy compacta en la carrocería. Y la mejor forma de hacerlo era llevar toda la pesada batería del KERS y ponerla cerca de la parte trasera del coche, lo cual me permitiría mover el motor un poquito más hacia adelante, manteniendo la distribución de pesos balanceada. Mi sugerencia fue que pusiéramos la batería detrás del motor y delante de la caja de cambios. Inicialmente le propuse esto a Rob Marshall, nuestro diseñador jefe. Cambiamos Rob Marshall más o menos por Enrico Cardile, ¿vale? Su reacción fue un suspiro. ¿Quieres que mueva las baterías? Que sabemos que es algo difícil de gestionar, muy sensible a la vibración, muy dado a desgastarse y además muy sensible a la temperatura. ¿Y quieres que movamos esto, Adrian, de la parte que lo lleve y lo ponga entre el motor y la caja de cambios, que es uno de los lugares más hostiles del coche? ¿De verdad? Yo insistí. Le dije: mira, Rob, lo siento, y sé que es difícil, pero esto no solamente nos da, pero ponerlo en este lugar, las baterías, no solamente nos da una buena ventaja, sino que además es una ventaja que hemos bloqueado, porque será imposible que cualquier equipo nos copie durante esta temporada. Es algo fundamental de la arquitectura del coche, para que veáis lo que es la mente de Adrian Newey. Así que Rob se fue y empezó a hablar con todos los ingenieros en el centro de diseño. Volvió a mí. Vuelve a Enrico Cardile después de decir: oye, Adrian quiere hacer esto, vamos a intentarlo. Volvió Rob Marshall y me dijo: no, todo el mundo está de acuerdo, simplemente no es posible, no lo podemos hacer. Mi sensación es, vuelve a hablar Newey, dice: mi sensación es que tenía que ser posible.
Así que dibujé, aquí lo tenéis, estos son los dibujos de Niwi de 2011, así que dibujé algunas disposiciones que dividían la batería en 4 unidades, 2 montadas dentro de la carcasa de la caja de cambios, justo por delante del embrague, y 2 montadas paralelamente, pero fuera de la carcasa de la caja de cambios. Dibujé algunos conductos para poner las baterías en sus pequeños compartimentos, por donde entraría un poquito de aire frío, y además le añadí un poquito de agua o conductos refrigerantes con agua de cualquier forma. Por suerte, Ron Marshall no solamente era un diseñador muy creativo, pero también un diseñador que entendía que si hay un beneficio general del rendimiento, tenía que hacerse, y si era visible, tienes que ir a por ello. Fue atrevido, supongo que podríais incluso pensar que fue una decisión irresponsable y que si no hubiera funcionado, habría comprometido toda nuestra temporada. Pero al final le acabó funcionando, y por eso Sebastian Vettel al final de aquella temporada 2011 pues acabó proclamándose campeón del mundo, y Red Bull tuvo, entre otras cosas, uno de los mejores coches. Esto, señoras y señores, es lo que es Adrian Newey. Pues un poco yo creo que ese flujo de información, esas cosas que habrá encontrado Newey, son las que está ahora discutiendo con Cardile, y Cardile es el que va al centro de diseño, a las mesas de dibujo del equipo Aston Martin o a los lugares de CFD, y les dice a los chavales: oye, Newey quiere esto, tenemos que intentar hacer que esto funcione. Y vuelve y le dice: Adrian, ¿hemos avanzado esto o no hemos avanzado esto con ese proyecto? Cosas que dice de Adrian Newey también. Dice que, lo que os hemos comentado aquí muchas veces, que sigue utilizando la mesa de diseño. Y os voy a poner por aquí algunos dibujos de Adrian Newey. Esto está sacado del libro también. Es espectacular, de verdad. Leed el libro de Newey porque si os gusta la ingeniería o si os gusta en general la Fórmula 1, es imperdible. Y lo que dice, por ejemplo, Enrico Cardile es que Newey no usa herramientas de ordenador, no usa nada que no sea la mesa de diseño, que lo intentó en algún momento Newey en su carrera como diseñador, y que simplemente no era capaz. Pero hay una clave que destaca Enrico Cardile que dice, y cito textualmente porque me gusta mucho y está alineado perfectamente con esto, que es, dice Enrico Cardile: es increíble cómo Newey puede pensar en 3D y luego realizar el diseño en 2D. Su habilidad es enorme. No sé si alguien lo ha adivinado ya. Esta pieza que hay aquí dibujado, esto es la cubierta motor del Red Bull de 2011. Aquí la salida de gases, aquí es donde, aquí es donde sale toda la estructura de impacto trasera, donde está la caja de cambios, aquí es donde sale el escape, fijaos ahí, todo esto es el pontón, aquí es la cubierta motor, y por aquí arriba la salida de gases, y aquí luego es pues donde estaría montada aquí arriba la cámara de té y demás. Los dibujos son preciosos, pero además de ser preciosos, tienen todo el sentido. Aquí, por ejemplo, la distribución de dónde estaban las baterías, y os habréis dado cuenta también, motor, la bancada de escapes y la salida de los difusores. Ahí está, la salida de los escapes dentro de la rueda trasera, la salida de los difusores soplados. Dice Enrico Cardile que Newey tiene una enorme habilidad, que es una mezcla de dos cosas: un ingeniero brillante y con grandísima experiencia. Dice, hablar con él es como hablar al mismo tiempo con el diseñador jefe, con el diseñador de aerodinámica, con el jefe de rendimiento, con todos los departamentos del equipo, y dice que cuando hay algo en su mente que sabe cómo conseguirlo, se lo suelta a la gente, le dice a la organización cómo hacerlo, y si ve que alguien está sufriendo para llegar a ese punto de, oye, ¿cómo hacemos el tema de las baterías?, que él es capaz de bajar al barro, de dar todos los detalles para conseguir eso que él quiere. Que es capaz de trabajar a un muy alto nivel, pero luego, como digo, es capaz de llegar al más mínimo detalle de cómo hacer las cosas funcionar. Y todo eso es lo que hay en la coctelera para el equipo Aston Martin. Si preguntáramos en McLaren, seguro que encontraríamos reacciones similares. Y en Ferrari lo mismo. Todo el mundo está en esa carrera de ser el mejor coche del año que viene. Pero me gusta que ha hablado Cardile con sinceridad, abiertamente, y que nos ha dado más pistas de cómo avanza ese proyecto. Y yo vuelvo a repetir, el año que viene nadie sabe cómo va a terminar, pero con herramientas, con ingredientes tan buenos como hay en la coctelera, mínimo me parece que es para ilusionarse lo que se está pergeñando en Aston.